Bien, buenas tardes. Continuamos con la serie Historias con Alas y tengo el enorme placer de entrevistar a Elena López, que es formadora y consultora en diversidad, equidad e inclusión, pero además es directora fundadora de una asociación, Abrazo Cultural, donde desarrollan muchas actividades de promoción de la interculturalidad y queremos saber muchísimo, Elena, de cómo hacéis todas estas cosas. Bienvenida. Gracias, Lili. El placer es mío de hablar contigo en ese ratito. Quería saber cómo ha sido esta entrada tuya en la interculturalidad, cómo lo estás promoviendo y especialmente qué te lleva a fundar esta asociación. Vale. A ver, yo creo que la conexión con la interculturalidad la he tenido desde niña porque tuve abuelos que emigraron a Brasil, ¿no? Entonces ya conviví con la diversidad cultural desde pequeña. Siempre me llamó la atención otras culturas. Yo cuando estudié periodismo y he ido a hacer muchos trabajos con indígenas en la Amazonia, en Brasil, porque me gustaba mucho conocer culturas muy diferentes a la mía. Después yo misma migré a España hace 9 años y también viví este proceso, ¿no?, de adaptación a una nueva cultura y de conocer, tener un entorno de personas muy diverso. Pero creo que la palabra interculturalidad la conocí mucho tiempo después, ¿no? Viví la interculturalidad desde pequeña, pero solo descubrí esa palabra hace algunos años en Abrazo Cultural, justamente, que Abrazo Cultural hace casi 7 años que lo fundé, pero al principio, cuando empezamos Abrazo Cultural, yo tampoco conocía esa palabra interculturalidad. Lo que queríamos era compartir culturas y aprender de otras personas y para eso organizábamos talleres, eventos, actividades diversas, cursos de idiomas, formaciones, pero unos años, quizá 4 o 5 años, hace 4 o 5 años, que descubrí realmente lo que significaba la interculturalidad y empecé a trabajar en eso más activamente, a estudiar también, a leer mucho sobre el tema y entender la interculturalidad como, en mi opinión, la mejor forma de inclusión, ¿no? Hay otros modelos, pero yo veo la interculturalidad como la mejor forma de hacerlo. Sí. ¿Y qué tipo de actividades están desarrollando en este momento? Sí, en ¿A quién Abrazo, ¿cómo, perdón? ¿A quién van dirigidas? ¿Cómo lo estáis haciendo? Vale, en Abrazo tenemos básicamente 2 frentes, ¿no? Abrazo Cultural es una entidad, una asociación sin ánimo de lucro, formada por personas de diferentes países y culturas. Somos más o menos 30 personas en la red, ¿no? No todas súper activas, pero más o menos 30 personas de diferentes países, todos países en conflicto o países estigmatizados de alguna manera. Y cada persona de Abrazo Cultural pues comparte algo, sea en un taller, en un evento, en una formación. Entonces tenemos 2 tipos principales, los talleres y eventos que pueden ser talleres de cocina, de música, de baile, o los eventos que pueden ser cenas, tours. Bueno, vamos inventando formatos, ¿no? Pero la idea es compartir conocimiento de alguna cultura y crear espacios interculturales. Y por otro lado, tenemos las formaciones, que es algo que en los últimos 2, 3 años venimos como poniendo bastante enfoque, que es formar en interculturalidad. Y trabajamos principalmente para centros cívicos, para empresas, para otras entidades sociales, entidades públicas también en algunos casos, universidades, escuelas. No hacemos muchas actividades directas al público porque trabajamos a través de los centros cívicos y ahí sí son abiertas al público, pero la mayoría de las actividades son privadas para entidades que nos contratan, ¿no? Y universidades y escuelas es algo que también estamos poniendo bastante enfoque, que es el tema de hoy de la entrevista, es algo que queremos enfocarnos. Sí, hoy vamos muy especialmente a entrar en
en el tema educativo, que es esta parte de la serie. Y hay ya una pregunta muy conectada a lo que venías hablando. ¿Por qué crees que la interculturalidad es la mejor forma de inclusión? A ver, hay varios modelos, ¿no? Y hay autores, por ejemplo, que creen en el asimilacionismo, por ejemplo, ¿no? En el hecho de que si llegas a una cultura nueva, pues tienes que adaptarte a la cultura local, ¿no? Y hay países, hay sociedades, hay lugares, ¿no? Empresas o lugares donde se aplica esa visión. Pero por la experiencia que hemos tenido en Abrazo y como dije, ¿no? También una opinión personal, la interculturalidad busca que puedan no solo coexistir culturas, diferentes culturas en un mismo entorno, pero que esas culturas interactúen entre sí, ¿no? Las personas, no las culturas, no, las personas de las culturas puedan interactuar entre ellas y que todas tengan el mismo espacio, la misma voz y la misma posibilidad de participar en la toma de decisiones, que eso es lo más difícil y que realmente al día de hoy no sé si podemos decir qué pasa realmente, ¿no? Quizá en ambientes muy reducidos, pero en una ciudad muy difícil, ¿no? Que todas las culturas sean igualmente reconocidas, respetadas y valoradas. Lo que vemos es que hay culturas siempre que están por encima de otras, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde eres, pues tienes un tratamiento u otro, ¿no? Recibes un tratamiento de una manera o de otra, tienes más posibilidades de privilegios o más posibilidades de discriminación. Y lo que busca la interculturalidad es justamente que todas las personas tengan el mismo tratamiento, el mismo espacio, la misma voz y sean reconocidas y valoradas. Y lo que para mí es muy importante, que podamos realmente aprender de esas diferencias, porque si tenemos una sociedad o una empresa o una escuela o lo que sea, donde tú te tienes que adaptar a lo que hay, perdemos todo el poder de esas diferencias, ¿no? Todo el poder de estas perspectivas del mundo que son diferentes, de esas maneras de ver, de solucionar problemas o de crear o de innovar, las perdemos porque hacemos que las personas tengan que ser muy parecidas. Y eso es lo que se hacía en la mayoría de los casos, ¿no? Hasta ahora. Ahora hay un movimiento para cambiar un poco y reconocer que las diferencias nos aportan mucho porque nos abren la mente, porque nos ayudan a ver otras posibilidades que no íbamos a ver si no hubiera alguien para enseñarnos, ¿no? Que hay esas posibilidades. Así que bueno, eso es lo que intentamos hacer también en las formaciones, ¿no? Enseñar que primero tenemos que trabajar nuestros sesgos, prejuicios y estereotipos, porque todas las personas los tenemos, y una vez somos capaces de identificarlos, podemos empezar a abrirnos a ver otras posibilidades, ¿no? Otras maneras, otras perspectivas. Esa es un poco la idea. Sí, sí, aquí te ponen que genial. Sí, muchas gracias. Y justo en el ámbito socioeducativo es por sí mismo un ámbito inclusivo, porque llegan todos los niños, niñas, jóvenes de distintos orígenes, confluyen y muy especialmente en la escuela pública. ¿Cómo trabajan con las escuelas? ¿Cómo es ese trabajo que están realizando? Sí, bueno, primero algo que no había contado antes, pero Abrazo Cultural es un proyecto que empezó en Brasil hace 10 años. Aquí llevamos 7 años, pero en Brasil llevan más tiempo. Y en Brasil hace algunos años empezaron un proyecto llamado Abrazo en las escuelas, que la idea era ir a las escuelas a hablar, a impartir actividades, talleres de manera muy lúdica, hablando un poco sobre lo que pasa en muchas escuelas, tanto en Brasil como aquí, es que la visión que tenemos de todos los materiales educativos es muy europea o de Estados Unidos, ¿no? Todos los materiales que tenemos son o de Estados Unidos o de algunos países de Europa, ¿no? Que tampoco todos, de los países que sabemos, ¿no? De Alemania, de Holanda, de Inglaterra. Esa es la visión que nos enseñan de mundo. Entonces, este proyecto en Brasil empezó para ir a llevar a las escuelas una visión de mundo desde otras perspectivas, ¿no? Desde lo que llamamos de sur global, ¿no? Los países que algunas personas llaman de países en desarrollo. Esa era la idea. Y aquí en Barcelona
Hace también 2, 3 años empezamos a hacer algunas actividades en escuelas, pero cuando empezamos vino de una necesidad, las escuelas nos buscaban para impartir talleres, justamente lo que hablábamos al principio, en el día que empieza el Ramadán, pues querían hablar de la cultura eh, musulmana, ¿no? O en el día, no sé, de la hispanidad, pues hablar algo de Latinoamérica, en fin, ¿no? O sea, era un poco usar excusas de las fechas conmemorativas para hablar de esos temas. Y lo hacíamos. El impacto es muy positivo, pero siempre decíamos a las escuelas que si solo se hace eso, no se genera ningún cambio, ¿no? Los alumnos, los maestros se van a olvidar de eso que contamos hasta el año que viene que volvamos a hablar del tema, que no puede ser algo que se habla una vez al año. Y entonces empezamos a hablar con algunas escuelas, a pensar ideas de qué es lo que podríamos hacer. Y la verdad que es un proyecto que está en desarrollo, ¿vale? No hemos hecho muchas cosas. Lo que sí hemos identificado es que es muy importante trabajar con los maestros y maestras, o sea, con el equipo de profesores y profesoras. Es muy importante, porque en muchas escuelas públicas lo que pasa es que el alumnado es muy diverso, pero el equipo de profesores y profesoras no, ¿no? Es muy difícil encontrar diversidad en las Sí, escuelas públicas. y no están formados tampoco para abordar eso, ¿no? No, no están formados, muchas veces no saben qué hacer. Por ejemplo, hemos hecho formaciones específicas para conflictos culturales en las escuelas, porque muchas veces no sabían lidiar con según qué cuestiones, ¿no? Con si entre los alumnos pues empiezan a insultar porque uno es uno es musulmán, el otro es gitano y se empiezan a insultar. ¿Y qué hacen? ¿No? Y los profesores y profesoras pues dicen, no sé cómo lidiar con esas situaciones, no tienen herramientas, no tienen el conocimiento. Muchos sí, vale, muchos se buscan la vida por ellos mismos, ¿no? Hacen el esfuerzo de ir a estudiar o de ir a buscar información, pero no hay una formación ofrecida por la propia escuela, ¿no? O por las entidades públicas para que ellos estén más preparados. Entonces, ahí es la idea donde queremos actuar. Hemos hecho formaciones puntuales, pero nos gustaría crear un programa más, con más impacto, ¿no? Y que pueda realmente ir a más escuelas públicas, porque sabemos que es una necesidad. Y llevar esa perspectiva también, algo que hemos visto en los talleres que hicimos, es la importancia para los niños y niñas de tener referentes diversos también, porque al final están viendo todos sus profesores y profesoras, pues son, ¿no? En su gran mayoría españoles, pero muchos de esos niños son de otros países, son de China, son de Pakistán, son de Marruecos, son de Colombia, de Argentina, Brasil. Y entonces llevar personas a la escuela también de otras culturas que actúen, que sean referentes, es muy potente, mucho más de lo que pensamos. Es muy sencillo, pero nos abre un mundo de posibilidades, ver que alguien con quien me identifico, pues tiene mucho para compartir, tiene mucho para enseñarme y puedo llegar a ser como esa persona también, ¿no? Puedo ver en esta persona un camino, ¿no? De algo que puedo querer seguir. Esa es un poco la idea de los talleres cuando hacemos, es generar también eso en los niños y principalmente llevar conocimiento y herramientas para los profesores y profesoras. Sí. Me habías comentado que también las personas que imparten los talleres son personas migrantes y personas refugiadas. ¿Qué importancia tiene esto? Que sean precisamente personas que vienen de distintos orígenes y que además están desarrollando todo un proyecto aquí. Sí, esa es la base de Abrazo Cultural, o sea, es el punto principal de quiénes somos, es eso, ¿no? Que somos todas personas migrantes en el equipo o refugiadas, ¿no? Cada uno tiene una situación administrativa específica, pero somos todas personas de otras culturas, de países, como dije, en conflicto o estigmatizados, estereotipados.
Y la idea es que seamos justamente los protagonistas, porque cuando vamos a una, eso nos pasa mucho, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Cuando vamos a las empresas, solo el hecho de que esté ahí, por ejemplo, una persona de Siria impartiendo una formación, mucha gente ya rompe una visión que tenía de pensar en Siria como todas personas, ay, pobrecitos, ay, necesitan mucha ayuda, ay, qué pena, qué lástima por ellos. Y eso hablando de Siria, ¿no? Porque, pero quizá no, según qué países el sentimiento no es de pena o de víctimas, pero puede ser negativo. Es de, ay, estas personas no me caen bien, la fama es de que son, bueno, que quieren engañarnos o que quieren buscarse la vida y hacen lo que sea para conseguir lo que quieren. Y cuando vemos a la persona en una posición de igual a igual, ¿no? Incluso de un poquito más, ¿no? Porque vengo a enseñarte algo. La idea en nuestros talleres es, realmente es muy horizontal todo. Pero cuando ves a la persona como profesor o profesora, ya cambia un poquito la visión que tienes, ¿no? Ya ves que bueno, que son personas, ¿no? Y ya está, son personas como todas las demás personas que tienen muchos conocimientos, talentos, cosas que compartir y tenemos mucho que aprender de todas las personas, ¿no? No solo de estos países, pero de cualquier parte realmente. Entonces, ese punto para Abrazo Cultural es lo más importante. Trabajamos con muchas entidades como aliados, como entidades aliadas que ofrecen servicios de apoyo, de acogida, los servicios básicos, pero nosotros en Abrazo Cultural no nos dedicamos a eso, sino que nos dedicamos a que las personas una vez ya tienen sus necesidades básicas cubiertas, ya no están en una vulnerabilidad, que ellos puedan empezar a aportar, ¿no? A la ciudad, a ofrecer algo, a dar algo y también a mejorar su autoestima, mejorar incluso su currículum, su red de contactos, conseguir mejores trabajos. Bueno, el impacto realmente tiene diferentes variables, diferentes ámbitos. Así que bueno, esta es un poco la idea. Sí. ¿Y qué aprendizajes de este recorrido tan interesante y enriquecedor que nos comentas? ¿Qué aprendizajes hay en este momento? Yo diría de todo lo que hacemos, el primer paso realmente, y es un poco cliché, pero es verdad, el primer paso es trabajar en nuestros sesgos, prejuicios y estereotipos. Es lo primero, porque si no nos damos cuenta de que los tenemos, no cambiamos nuestras actitudes, ¿no? Porque seguimos actuando a partir de creencias que ni nos damos cuenta. Entonces hay que aprender a identificarlas. Hacer con que no existan es casi imposible, yo diría, para mí es imposible porque es algo que está muy enraizado y además es la manera de funcionar de nuestro cerebro, ¿no? Que funciona buscando lo similar, buscando lo que es conocido y rechazando un poco lo que es diferente. Entonces es muy difícil no tener los sesgos, estereotipos y prejuicios, pero sí podemos aprender a identificarlos y a evitar que nuestras acciones estén basadas en ellos, ¿no? Ese es el primer aprendizaje. Luego, la importancia de dar el protagonismo a las personas de las que estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de interculturalidad, pues no pueden ser solo personas de un país hablando del tema, ¿no? Necesitamos visiones diversas, necesitamos perspectivas diversas y no solo de nacionalidad, ¿vale? Porque siempre hablamos de nacionalidad, pero es mucho más que eso, es también la cultura, la etnia, la cultura, la religión. Hay varios aspectos que puede ser de un mismo país y tener culturas diferentes, ¿vale? Por ejemplo, las personas gitanas que hemos hablado en otro evento de CIETAR, pues también son españolas y estamos hablando de diferencias culturales, ¿no? Dentro de una misma nacionalidad. Entonces es otro aprendizaje, dar visibilidad, protagonismo, espacio, voz a las personas y sirve para todo. Si hablamos de discapacidad, pues hay que invitar a las personas con discapacidad a hablar, a pensar, a decidir, a tener voz realmente. Y eso, y que cuando realmente creas espacios de interculturalidad, los beneficios son muy grandes, ¿no? Se aprende mucho.
realmente innovas más, tienes más creatividad, se solucionan los problemas de manera más fácil, ágil, y la vida es más divertida, ¿no? Teniendo diferentes perspectivas que solo una, ¿no? Al final terminas casi adicta a conocer diferentes perspectivas y por lo menos conocerlas. No tenemos que estar de acuerdo con todo, pero podemos conocer, aceptar y respetar esas perspectivas. Sí. Wow, se nos ha acabado el tiempo y ha estado llenísimo de cosas que interesan muchísimo ampliar. Sé que tienen dos actividades muy importantes muy próximamente y me encantaría que lo comentaras para que las personas que nos escuchan puedan también participar en ellas con Abrazo Cultural. ¿Cuáles son esas actividades que vienen? Sí, gracias Lili por comentarlo. Este mes, el mes de mayo, es el mes europeo de la diversidad. Entonces, durante todo el mes estamos haciendo muchas actividades y específicamente el 21 de mayo es el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Entonces, hemos preparado dos eventos online y gratuitos el día 21 para hablar de la diversidad cultural en las empresas y el día 22 para hablar de algo más personal, que es nuestra identidad cultural cuando migramos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra identidad cuando nos vamos moviendo por diferentes culturas? Así que nada, invito a las personas en las redes de Abrazo Cultural, ahí está toda la información, o me pueden escribir, o a Cietar también, porque Cietar está apoyando estos dos eventos. Así que nada, nos pueden contactar para inscribirse y será un placer recibirlas en el evento. ¿Sí? Y quiero concluir resaltando que aportas desde muchísimos lugares, porque también eres parte de la junta directiva de CIETAR España y traes ese aire de renovación, esa mirada amplia que nos está llegando muchísimo con todo lo que has comentado. Muchas gracias, Elena. Gracias, Lili. Tú también. Lo mismo te digo, porque estamos juntas en ese reto de Cietar y lo mismo digo de ti. Gracias. Pues nos despedimos porque ya es la hora, continuaremos haciendo muchas cosas más y con más ganas de saber de ti y de Abrazo Cultural. Abrazo enorme. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Chao.